ahora saludo en la línea telefónica al doctor Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultoría Política y Legislativa. Luis Carlos, bienvenido a tu espacio. ¿Cómo observas esta aprobación? Hablábamos con el secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, con Sergio Gutiérrez Luna, y bueno, hasta inclusive la reflexión, ¿no?, sobre qué aporta y qué sentido tiene a veces desde fuera mirar, saber que están discutiendo, que hay una lista de oradores, cuando ya se sabe, o por lo menos cuando no hay misterio, se va a aprobar hoy, en un momento más, estas leyes secundarias, y entonces ya el presidente las podrá promulgar. Y decía el diputado, siempre serán perfectibles. Luis Carlos. Muy buenas tardes, Carlos. Pues primero deseamos, o al menos yo deseo, que esta Guardia Nacional tenga un impacto real en disminuir los niveles de violencia en México. Ojalá resulte, ojalá sea exitosa y ojalá beneficie al país. Dos, con esta aprobación que le da el Congreso y se ratificará en los congresos locales en las próximas semanas, el presidente López Obrador tiene ya en sus manos lo que buscaba y lo que quería. Después de un proceso largo, controvertido, pero finalmente obtiene un producto para poder dar resultados. Quiere decir que empieza a caminar el reloj. El presidente dijo que en 6 meses empezaría a haber resultados, lo cual implica que para octubre o noviembre los medios, los analistas, los expertos empezarán a pedir cuentas. La pregunta es si en 6 meses efectivamente esta curva de violencia desbocada que padece nuestro país desde hace mucho tiempo podrá efectivamente empezar a revertirse. Ese es un tema muy importante. Y se conecta con otro tema que han observado muchos analistas y organizaciones, que es el vínculo entre la Guardia Nacional, que es un instrumento dentro de una estrategia nacional de seguridad pública. Y ahí es donde muchos han advertido deficiencias o que esta estrategia está incompleta. Por ejemplo, ¿cuál es la vinculación de la Guardia Nacional con la reforma del sistema de justicia penal? Un proceso que inició desde el gobierno de Calderón y que ha ido caminando de manera muy lenta. En la estrategia de seguridad pública no se menciona cuál es esa vinculación, y si no hay una vinculación entre la Guardia, entre lo que hacen las fuerzas en el campo y lo que ocurre con los que son procesados y turnados al Ministerio Público, el sistema no va a funcionar. Segundo, ¿qué va a ocurrir con el sistema penitenciario? Tercero, un tema muy importante que es el tema de la profesionalización de las policías estatales y municipales, que es un tema que, como en el pasado, se queda en un segundo plano. Cuarto, ¿cuál va a ser la vinculación de los programas preventivos, por ejemplo, los programas sociales, para efectivamente disuadir a que los muchachos se unan como sicarios? Todo esto, la Guardia Nacional es parte de todo esto, y a mí me parece que se le está poniendo demasiada atención a la Guardia, que es importante, pero todos los demás elementos son necesarios para que haya una estrategia global que permita no solamente bajar la violencia, sino un aspecto más importante que significa construir paz. La paz no es ausencia de guerra, la paz es construir las condiciones sociales, económicas, de actitudes y de respeto en una sociedad para que tengamos una sociedad pacífica. Es probable que la Guardia, si funciona bien, y ojalá funcione bien, pueda bajar los niveles de violencia, de homicidios, pero eso es diferente a construir una sociedad pacífica. De tal forma que mi comentario en inicio sería, ojalá funcione bien esto, pero hay que ver cómo ocurre en los próximos meses. Con esa visión, digamos, integral, panorámica que nos proporcionas, Luis Carlos, quedaría como la Guardia, pues es el brazo, digamos, de fuerza, pero tiene que haber un plan, así como hay un plan nacional de desarrollo, y es más, tiene que estar incluido en ese plan nacional de desarrollo, pues un plan integral de pacificación, de movilidad social, de oportunidades, de educación, de acceso a la salud, de oportunidades de empleo, de generación de riqueza, de mejor distribución de la misma, para que, además de tener la Guardia Nacional, puedan comenzar a disminuir no solamente los índices de ejecuciones, no solamente inhibir, ¿no?, la presencia de delincuentes en ciertas áreas, muchas del país, sino que esto tenga un resultado mucho más profundo y sobre todo, Luis Carlos, de mayor alcance, de mayor perdurabilidad
en contra de pues un operativo específico, relámpago, que logra inhibir por semanas, por días, quizá por meses en el mejor de los casos, pero que luego ya lo hemos visto cómo se descompone. Ahí está el caso Michoacán apenas ayer, ¿no? Así es, Carlos, efectivamente. Este plan ya existe, este plan fue aprobado por el Senado, pero ese plan, de acuerdo a muchos especialistas, es un plan incompleto y es un plan que no vincula de manera armónica estas partes, como es la Guardia Nacional, con el sistema de justicia penal que, reitero, está inacabado, ha caminado de manera muy irregular en todo el país. Está el tema del sistema penitenciario, está el tema de las policías estatales y municipales. Si no va todo junto, Carlos, reitero, yo creo que la estrategia corre el riesgo de caminar de manera chueca. Y ese es el tema que creo que hay que observar. Yo siento que el proceso de descomposición social, de violencia e incluso de maldad que se está gestando en la sociedad mexicana en muchos segmentos, que su mayor manifestación es la indiferencia que observamos todos los días frente al sufrimiento de otros, es una cuestión que requiere un tratamiento integral. Claramente el presidente López Obrador ha reiterado, y creo que tiene razón en decir, que el atender a los más marginados es un asunto esencial para poder restaurar la paz. Pero me parece que hay que ver si estas políticas sociales de transferencia de fondos son la medicina para empezar a revertir esta tendencia, y esa es la cuestión que tendremos que ver. Yo deseo que esto salga bien, pero hay dudas fundadas en muchos segmentos de que esto realmente se trate de una estrategia diametralmente diferente a los de los gobiernos anteriores y que por lo tanto pueda dar resultados. Ojalá sea el caso y de que empecemos a ver una reversión en los próximos meses. Yo dudo que esto pueda dar resultados en el corto plazo. Yo creo que las tendencias que observamos son inerciales y tardará tiempo en que empezamos a ver una curva inversa en el tema de la violencia. Justo eso para finalizar, Luis Carlos, cuando pones el mural frente a nosotros, queda clarísimo que esto no es de 6 meses, ni siquiera de 6 años. Es decir, que cuando lo ves con esa globalidad de todos los factores, le podemos sumar los jueces, el sistema de impartición de justicia, la puerta giratoria, en fin, muchos otros temas. Queda claro que esto no da para 6 meses. Ahora, lo que sí podría dar para 6 meses, para 1 año, para el primer informe de gobierno del presidente López Obrador, es que, Luis Carlos, indicadores, por ejemplo, en la tasa de homicidios por cada 100,000 personas en distintas zonas del país, o cómo medir para que el presidente pueda decir si está cambiando, tengo otras cifras, ustedes no lo ven, pero yo sí lo siento, la gente me lo cuenta. Mira, te voy a dar, la tasa de homicidios dolosos por cada 100,000 habitantes es como el indicador líder que se usa, y ese claramente podrías tú pensar que en un año a lo mejor se estanca, quiere decir que no sigue creciendo. En el primer trimestre de este año ese índice creció. Bueno, que los secuestros, que la tasa de homicidios se redujera. El tema de las masacres, Carlos, se ha venido repitiendo comúnmente. Hubo una reciente hace algunas horas en Uruapan, y este fenómeno lo que te muestra es que hay una impunidad dolosa. Por cierto, un tema muy importante de la estrategia de seguridad pública que no se menciona es el tema de la renovación, fortalecimiento de la nueva Fiscalía General de la República. Si nuestros ministerios públicos no se profesionalizan y los ministerios públicos no tienen más recursos para operar, tú puedes detener a un traficante o a un homicida, pero si el sistema no es capaz de procesarlo, de sancionarlo, de construir las pruebas y luego de meterlo a un sistema penitenciario que funcione y donde no se fuguen, este puede ser una puerta giratoria, efectivamente, a eso me refería. Y otro tema, siento que la centralización de la estrategia de seguridad pública nuevamente va a generar un efecto perverso en que gobernadores y alcaldes se van a sentar, como ha sido el caso en los últimos 10, 15 años, a pedirle al gobierno que lo salve cuando la situación se sale de control. Yo no veo un incentivo para obligar a los gobernadores a que hagan su trabajo, a que inviertan, a que profesionalicen sus policías. Y si no hay esa corresponsabilidad de gobernadores y alcaldes, esta estrategia se va a centralizar y vas a tener a la Guardia Nacional corriendo a detener el problema en Morelos. 6 meses después el problema se disminuye,
los sacas de ahí, los mandas a Uruapan, y entonces estás como generando soluciones temporales que luego renacen cuando la Guardia sale del lugar donde fueron a resolver el problema. Por eso la profesionalización de las policías locales es un tema central que siento que no se aborda de manera integral en esta estrategia. Bueno, concluimos, digamos, con el deseo compartido de que esto funcione, pero también con la conciencia de que estamos hablando con la aprobación de la Guardia Nacional, sus leyes secundarias, en fin, digamos, con ese paquete completo, si acaso de 3, 4 eslabones de una cadena de varios metros de longitud que se requiere para poder devolver al país en términos generales y en términos reales, legalidad, seguridad, y sobre todo pues paz, esta percepción de que es un lugar, el país en general, en el que se puede vivir, ¿no? Así es, Carlos, todos deseamos que sea un país con paz. Falta mucho para hacerlo. En los últimos 15 años hay 250,000 víctimas de la violencia. Si tú multiplicas 250,000 personas por su entorno familiar cercano, tenemos quizá 1,500,000 de personas en México que han padecido la violencia, que la han sufrido, que tienen un enorme agravio personal, en ocasiones sed de venganza, en ocasiones traumas psicológicos. Entonces, no solamente se trata de bajar la violencia, sino de intervenir para restaurar y generar armonía y lograr que todas estas personas puedan ser parte de una comunidad. El gobierno, por cierto, ha empezado a dar señales positivas en pedir perdón a aquellas víctimas del pasado que han sufrido la vejación o la indiferencia o la falta de acción del Estado mexicano. Eso me parece muy positivo, pero la labor es de tal magnitud que se requiere un esfuerzo colectivo que nos va a llevar muchos años, y que qué bueno que el gobierno ya está empezando a dar algunas señales. Me parece muy positivo, pero reitero, la paz consiste en el perdón, en las oportunidades, en la educación, en la salud, en los programas sociales, en cárceles con derechos humanos y eficacia, en policías, en una serie de elementos. La Guardia Nacional es solamente uno de estos, muy importante, y ojalá funcione en los próximos años. Luis Carlos, muchas gracias. Gracias, Carlos. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Luis Carlos Ugalde, colaborador de este espacio, director general de Integralia, Consultoría Política y Legislativa.